Mi suegro robó mi coche de colección para venderlo y recuperar lo que la vida le debe, pero la vida le debe ir a prisión desde ayer. He estado con mi esposa 6 años en total, de novios 3 y otros 3 de casados. Sé que es algo que preguntan mucho en estas historias como contexto de lo que sucede. Su padre siempre me ha caído mal porque tiene actitud, pero lo aguanté por ella. Es de ese tipo que cree que el mundo le debe algo por ser él. Siempre tiene alguna excusa de por qué las cosas no le salen, porque necesita ayuda, porque todos los demás lo tienen más fácil en la vida. Un ejemplo muy concreto te ayudará a ver esto, aunque no a entender cómo funciona su mente, ese es un misterio del universo. Tiene un árbol frente a su casa, que todo el mundo le ha dicho que tiene que podar. Un día hubo una tormenta en la ciudad y una de las ramas se cayó en la entrada de su coche. No la vio cuando sacaba su coche marcha atrás porque vendría pensando algo como «qué listo soy, todos los demás son estúpidos». No fue mucho, solo algunos rayones en el paragolpes, pero ¿a quién crees que le echó la culpa? A uno de los vecinos que le pidió que podara su maldito árbol. Para mi suegro, ese vecino había arrojado la rama y lo iba a demandar. Nunca lo hizo, porque ningún abogado habrá querido acercarse a esa demanda, o a mi suegro. Un poco de mí. Colecciono coches clásicos como hobby porque puedo permitírmelo y me gusta. No son coches de millones de dólares, solo coches viejos en los que me gusta trabajar y tengo la suerte de tener. Empecé con uno hace unos 8 años y a partir de ahí fui creciendo. Es algo que me apasiona. A mi suegro eso le molesta. En cada reunión familiar, suelta algún comentario entre líneas sobre lo agradable que debe ser tener dinero y cuánta suerte tienen algunos. No me molesta, porque esos comentarios pueden ir dirigidos a mí o a otros miembros de la familia, que, como él piensa, tienen suerte. No quiero hablar por los demás, pero puedo decir que yo he trabajado duro para llegar donde estoy. No digo que el resto de la familia no, solo que no me corresponde hablar de ellos. La situación de estar sin $1 es completamente culpa de mi suegro. Aún así en su cabeza, yo tuve suerte con todo y a él le tocaron malas cartas. A mi esposa puedo notar que también le molesta. No conozco exactamente toda su juventud, pero debe haber pasado muchas más cosas que las que me ha contado de él. Por eso siempre tiene algo ingenioso para decirle. Una vez se quejaba de que mi cuñada y su esposo habían ido a cenar por su aniversario a un lugar elegante. Mi suegro se quejó del asunto diciendo algo, que es más o menos como lo recuerdo, así, la gente es muy tonta por gastar mucho dinero en una cena elegante lo que yo gasto un mes en comida. Mi esposa le respondió, y esto lo recuerdo mejor, tú eructas en la mesa, no creo que sea un lugar para ti de todas formas. Todos nos reímos y eso lo hizo callar por un rato. Aunque les lanzo miradas desafiantes a mi esposa y a mi cuñado, ya que, pobre tipo, cometió la peor ofensa del mundo, hacer algo bonito por su esposa en el aniversario. Aunque antes de que se lancen a decir, qué buena esposa, qué suerte tienes, mejor sigan leyendo. Entonces, la semana pasada me mandó un mensaje pidiéndome prestado mi Shelby GT500 del 67. No está restaurado, lo compré a buen precio y planeo comenzar a trabajar en él. Ya lo estoy haciendo, por eso funciona. Solo que todavía le falta mucho cariño y decir que trabajo en él, cuando solo he hecho que encienda, es decir mucho. El coche vale unos $60.000, aunque lo conseguí por $50.000 y fue una oferta que no pude dejar pasar. De hecho, bien restaurado, puede llegar a valer $200.000 o $300.000. Es demasiado pronto para pensar en ello, pero su valor actual y su potencial están ahí. Me dijo que quería llevarlo a una exposición de coches con unos amigos solo el fin de semana. Y prometía cuidarlo y todo. Esto lo hizo a través de mensajes y le dije inmediatamente que no. Ya conozco las exposiciones de los amigos de mi suegro, perdedores tomando cerveza y haciendo tonterías con los coches. No, gracias, no va a usar el mío. Cuando le dije que eso no iba a pasar, se enfadó y se puso en esa actitud que tiene siempre. Lo silencié y volví a mis cosas. No me pagan por responder a suegros gruñones, aunque no sería un mal trabajo si pagara las cuentas. Unos días después vuelvo a casa y decido ir a revisar los coches. Tengo un garaje independiente para 3 coches con un sistema de seguridad completo. Mi esposa tiene el código por si hay una emergencia. Es decir, es mi esposa, ¿por qué no podría confiar en ella? Entré al garaje y el Shelby simplemente había desaparecido. Lo único que el perdedor de suegro que tengo dejó fue la mancha de aceite. Abrí la grabación de seguridad en el móvil allí mismo. La marca de tiempo mostraba esa mañana alrededor de las 9:47. Mi suegro entra con el código, o es un increíble hacker de películas y nadie me lo ha contado, y se lo lleva. Aquí es donde comienzo a sospechar de mi esposa, aunque no quería sacar conclusiones apresuradas. Llamé a mi esposa. Estaba en casa de su hermana haciendo algo. Le pregunté, oye, cariño, ¿sabes si tu padre tomó mi coche por equivocación? Es para saber si voy a matarlo por equivocación con mis propias manos. Me preguntó de qué estaba hablando. Le expliqué y le pedí que lo llamara ahora mismo y averiguara dónde estaba mi coche. Sí, ya había intentado llamarlo, pero estaba claro que no iba a responder mis llamadas.
Como una hora después, mi esposa me vuelve a llamar. Había intentado llamarlo 5 veces y no contestaba. Ahora ella también estaba preocupada porque podría haber hecho algo estúpido, como chocar y accidentarse. Yo le dije que solo sería estúpido si no había muerto en el instante del accidente, porque yo iría y acabaría el trabajo en el hospital. Ella me pidió que no bromeara con eso, que esas no son cosas para tomarse a la ligera. Pero yo no estaba bromeando. Si mi suegro tomó el coche y le hizo algo, espero que haya tenido una muerte pacífica con llamas y fierros retorciéndose dentro del cuerpo, porque lo que le iba a hacer sería mucho peor. Tampoco estaba en su casa, que fue mi primera parada. Más tarde, antes de que mi esposa regresara a casa, por fin recibí un mensaje de mi suegro. Decía que me relajara, que había vendido el coche y que me daría mi parte. Le respondí que era mejor que estuviera bromeando y que el coche estuviera allí en 10 minutos. Más adelante supe que no estaba bromeando, pero en el momento pensaba que sí, porque él no sería tan carente de inteligencia para vender el coche sin papeles y mi permiso. Siguió, con lo que yo pensaba que era una broma en ese momento, diciendo que luego pasaría a buscar los papeles, que sabía que yo desperdiciaría una oportunidad así, pero que cuando llegara con mi parte no podría enojarme con él. Llamé a la policía tras los 10 minutos. Mientras tanto, mi suegro vino con la comisión a casa. Antes de que llegara la policía, empezó a explicar que había encontrado un comprador dispuesto a pagar $65.000 en efectivo. En donde él se quedó con una comisión de $10.000 por organizar el trato. Él venía con $5.000 de ganancias para mí, que era, según mi suegro, mi parte justa porque él había hecho todo el trabajo. Salvo que yo no quería venderlo, y si lo hiciera, me hubiera quedado con los $15.000. ¿Por qué le daría una comisión a un ladrón? Mientras esperaba que llegara la policía, me puse a gritarle en la cara. Quería golpearlo, usar otro coche para pasar por encima, pero se vería mal cuando tuviera que explicarle a la policía por qué el señor mayor estaba en mal estado. Me soltó: tienes un montón de dinero y un coche menos, no importa. Dijo que él necesitaba dinero y que esta era la forma de cobrarle a la vida su mala suerte. Le respondí que si pensaba que tenía mala suerte, que esperara un poco más y lo iba a averiguar. Había cometido un delito grave. Se rió diciendo que yo no haría nada porque eso molestaría a mi esposa y destrozaría a la familia. Me aconsejó que mirara el panorama general y que aceptara el dinero como una victoria. Finalmente se fue, no sé si porque pensó que realmente había llamado a la policía o porque no tenía nada mejor que hacer. Tampoco me dio la supuesta comisión, mucho menos el dinero que había pagado por el coche, porque dijo que me estaba comportando mal con él y esa no es la forma de hacer negocios. Si no fuera porque no quisiera pasar tiempo en prisión por matarlo, ahora no estaría respirando. No quería el dinero, quería el coche, pero toda su actitud era una prueba de Dios para probar mi paciencia. La policía llegó y les mostré todo lo que tenía. También se incluía el vídeo de mi suegro y una grabación en audio de nuestro encuentro. Mi esposa llegó a casa unos 30 minutos después de que llegara la policía. Entró llorando, preguntando qué estaba haciendo y por qué había llamado a la policía. Me suplicó que no presentara cargos contra su padre. La misma que le contestaba cuando hablaba de más, ahora estaba nerviosa porque su padre podía ir a prisión. De hecho, era lo que me estaba explicando el oficial que estaba tomando apuntes de todo lo que decía. Me pidió que le diera tiempo para hablar con él y que encontraría la manera de recuperar el coche. Seguía llorando, que es su padre, que seguro podíamos encontrar una solución. Cuando el oficial preguntó si presentaríamos cargos, ella respondió que no íbamos a hacerlo. Pero el oficial le explicó que el coche estaba a mi nombre, tenía los papeles y los registros, y que yo solo podía decidir si presentar cargos o no sobre esto. Me miró y le respondí que sí, que vayan a arrestarlo. Luego de que se fue la policía, continuó presionándome para que llamara y quitara la denuncia. Pero seguí insistiendo en que su padre tenía que pagar alguna consecuencia, y esa consecuencia iba a ser determinada por el juez. Me da igual que sea su padre, un robo es un robo. Mientras tanto, seguía preguntando si ella le había dado el código, pero seguía negándolo o evitando la pregunta. Solo decía que esto iba a destruir a la familia. A la mañana siguiente, la policía lo localizó en su casa. Lo arrestaron alrededor de las 6. Que no es un detalle menor, a mi suegro le gusta dormir hasta tarde. No encontraron el dinero en la casa, tampoco mi coche. Sin embargo, la policía consiguió rastrear al comprador. El tipo no tenía idea de que el coche era robado. Mi suegro le había dejado el coche allí, y planeaba pagarle solo cuando trajera los papeles. Así que mi suegro vino a mi casa a intentar convencerme de que este era un buen negocio y se los diera. Retuvieron el Shelby como prueba. Me dijeron que eventualmente me lo devolverían, pero que podían ser semanas mientras procesaban todo. El comprador, lógicamente, estaba furioso. No habían pagado nada, pero a nadie le gusta estar en medio de un proceso policial. Mi suegro definitivamente era uno de ellos. Según lo que entiendo de esto, mi suegro puede enfrentar varios cargos. Primero está el robo de coche, que no es un delito menor,
pero también está la estafa al comprador, si se demuestra que fue estafado y no está mintiendo, más quizás también extorsión. Mi esposa también puede enfrentar problemas si se demuestra que ella sabía lo que estaba pasando y le dio el código, pero es mucho más difícil de demostrar. Sin embargo, está demostrado que él tomó mi coche sin mi consentimiento gracias a la grabación. Cómo consiguió el código es un misterio, pero las consecuencias para mi suegro están. El mismo día del arresto de su padre, mi esposa me dio un ultimátum: si yo no retiraba los cargos, se iba. Le respondí que podía ayudarla a cargar las cosas. Me respondió que yo estaba eligiendo un estúpido coche por encima de nuestro matrimonio. Yo le respondí: en ese caso, tú estás eligiendo un miembro ladrón de tu familia por encima de nuestro matrimonio. Estaba molesta. No sé por qué la gente se molesta cuando usas su propia lógica para responderles. Deberían sentirse felices de eso. Esa misma noche tomó algunas cuantas cosas y se fue. No intenté detenerla como ella esperaba que hiciera. Su padre robó un coche, maldita sea. ¿Quiero seguir casado con esta familia? Esta pregunta se responde sola. La fiscalía me contactó cerca de una semana después del arresto para hacerme algunas preguntas y contarme cómo iba el caso. Esto era serio, como 4 años de prisión serio. Pregunté cuándo podría recuperar el coche, pero lo tendrían unas semanas más para peritaje. Querían buscar drogas o cualquier cosa que pudiera aumentar los cargos. Me lo devolverían cuando terminaran. Pasé unos días recolectando algunos recibos y documentos del coche que me pidieron, pero lo hice con gusto porque sabía que era lo correcto. Luego se lo envié todo al fiscal. Por esa época, me cayó la realidad de que mi matrimonio se había acabado. Mi esposa eligió a su padre delincuente por encima de la decencia básica y el respeto. Pensé que, después de 6 años juntos, tendría mejor criterio que esto. No hablamos de divorcio, pero estaba claro hacia dónde se dirige todo esto. Las siguientes semanas fueron un borrón de trámites legales y conversaciones con la fiscalía. Estaban construyendo un caso muy bueno contra mi suegro. De hecho, tenía antecedentes de cuando era más joven. Por eso ahora, con toda la evidencia que teníamos sobre él, eran 4 años, con suerte más. Cuando más o menos se tranquilizó, un poco, pasé una noche investigando el proceso de divorcio en mi estado, cómo funcionaba, cómo se dividían los bienes. Tenía un acuerdo prenupcial, por suerte insistí en eso antes de casarnos. A mi esposa no le había gustado en su momento, pero aceptó. Ahora, estaba agradecido con mi yo del pasado por esa previsión. La mayor parte de mi patrimonio venía de antes del matrimonio. Había mantenido las finanzas separadas. No iba a conseguir lo que probablemente pensaba que iba a conseguir. Unos días después, un notificador judicial se presentó en mi casa. Papeles de divorcio. Se había adelantado, pero tampoco me importaba demasiado. Firmé la recepción y de inmediato contacté al abogado con el que ya había estado hablando. Según mi abogado, esto nos ahorra un poco de tiempo, pero igual vamos a tenerlo difícil porque mi esposa está exigiendo cosas. Tiene la libertad de pelear todo lo que se pueda pelear y sea justo. Quiere discutir el prenupcial, quiere discutir incluso hasta los coches. Sin embargo, los coches son parte del prenupcial, donde se determinó y ella afirmó que mis coches de colección serían bienes separados del matrimonio. Pero ella quiere ir por eso, porque está dolida por lo que le hice a su padre, pero el prenupcial es claro. Edición, no sé en tu país, pero aquí puedes determinar prácticamente lo que quieras en un prenupcial. Como siempre me gustó coleccionar coches, hay una cláusula para eso, aunque hayan sido comprados durante el matrimonio. Era exactamente lo que quería evitar y ahora está pagando sus frutos. Actualización 1. Publiqué sobre la situación hace unos meses y me llegaron suficientes mensajes pidiendo una actualización como para que pensara que debía escribir una. El juicio fue la semana pasada. Todo fue casi anticlimático considerando lo largo que fue el proceso. La fiscalía estuvo bien, no tengo críticas para ella realmente. También tuvieron ayuda de mi parte. No solo contaban con mis vídeos, que fueron reproducidos en el juicio, también estaban los mensajes donde yo le negaba permiso explícitamente 2 veces a tomar mi coche. El comprador también brindó su testimonio de cómo fue la negociación, y me pidió disculpas por lo sucedido. También me pidió que lo contactara primero si decidía venderlo. Por ahora no tengo planeado hacerlo, pero si necesito el dinero, es bueno saber que hay alguien interesado. La estrategia de defensa de mi suegro fue mala. Tenía un defensor público e hizo lo que pudo con toda la avalancha de pruebas que había contra su cliente. Quisieron encausarlo como si fuera un malentendido, que él pensó que yo estaba pensando en venderlo y simplemente tomó la iniciativa. El fiscal mencionó que le parecía un trabajo bastante decente, a pesar de las pruebas. De hecho, subieron a testificar a mi esposa diciendo que yo había mencionado un par de veces venderlo. Lo cual no es cierto y sigue sin importar, porque de todas formas fue un robo. Cuando el fiscal pudo hacer preguntas, fue directo a preguntarle si fue ella quien le dio los códigos. Dijo que no, pero también podría estar mintiendo. Su padre no testificó, así que no pudieron preguntarle por eso tampoco.
Y como no hay pruebas de lo contrario, mi esposa no tuvo consecuencias. Al jurado le tomó 3 horas deliberar. Lo encontraron culpable de prácticamente todo. Solo dejaron afuera unos cargos menores que la fiscalía sabía que no iban a prosperar. La sentencia fue al día siguiente. El juez le dio 4 años y medio en prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 2. También se le ordenó pagar una compensación económica al comprador y a mí por lo sucedido. Mi esposa estaba en la sala, empezó a gritar cuando salió la sentencia. Un agente judicial tuvo que sacarla físicamente de los brazos. Iba gritando sobre todo lo que destruye a su familia, que la maldad se paga y que nunca iba a poder dormir tranquilo después de esto. Salí del juzgado después y me fui a casa. Cabe destacar que la única persona que cree que destruye la familia es ella y mi suegro. Mi suegra se divorció de él hace mucho tiempo, y por lo poco que he hablado con ella, se muestra neutral con todo esto. Le da lo mismo que vaya a prisión o no, por algo está divorciada de él. Mi cuñada y su esposo también, aunque han recibido a mi esposa durante este tiempo porque son familia de ella. Todavía no terminamos el divorcio y por eso me refiero a ella como mi esposa en lugar de exesposa. Están queriendo encontrar la forma de anular el prenupcial, quieren ir tras mis coches. El prenupcial está bien hecho y se sostiene perfectamente. Si ella quiere gastar dinero, mejor. Podría haber usado ese dinero para ayudar a su padre, pagarle un abogado mejor, pero se habrá dado cuenta de que las posibilidades no hubieran sido mucho mejores o solo piensa en ella misma. Estoy esperando a que termine todo para darme un capricho. He estado viendo algunos coches que me interesan para agregar a la colección. Los mencionaría, pero no sé cuántas personas les interesan esas cosas. Al mismo tiempo, pienso que no he comenzado a trabajar en el Shelby. Tal vez debería enfocarme en eso. Por suerte lo he recuperado, y aun sin restaurarlo, es un coche muy hermoso. Esa es la actualización. Edición: los coches son un Plymouth Barracuda de 1970, y un Corvette Stingray de 1963. Lo sé, ambos son coches muy ambiciosos, pero me encantan. Hay mucha historia detrás de ellos de la que podía hablar horas. Crecí leyendo sobre coches toda mi vida, y esa es la razón de por qué me gustan tanto. Para quien mencionó que debería casarme con mis coches porque me gustan tanto, no tiene sentido. Es como si dijera que te cases con tus hijos porque los amas mucho. No me divorcio de mi esposa porque me gusten los coches, lo hago porque ella ha defendido a un criminal. Incluso puede haberlo ayudado. Deberían impedir que las personas en hospitales psiquiátricos accedan a Internet. Luego hacen cuentas en Reddit y pasan estas cosas. Finalmente, mencionar si tengo miedo de mi suegro cuando salga. No realmente, tengo cámaras y puedo llamar a la policía. Dicho esto, también menciono que la casa es mía desde antes de casarme, así que me quedaré aquí. Confío en el trabajo de la policía, porque hasta ahora ha actuado bien. Se tomó su tiempo cuando los llamé esa vez, pero ten en cuenta que el robo ya había sucedido, y que no había personas en peligro. Bueno, quizás mi suegro. Actualización 2. Al igual que con los resultados de la denuncia a mi suegro, no sabía que aquí querían novedades sobre mi divorcio. Aunque ya les aseguro que no será tan entretenido, porque es un divorcio bastante normal con el prenupcial, solo ha tomado un poco de tiempo. Eso sí, prometo darles algo extra. Primero, el divorcio. Mi exesposa no se quedó con los coches ni con la casa. Solo dividimos aquello que estaba fuera del prenupcial y que era parte de los bienes matrimoniales. Esa fue siempre mi intención, pero ella quería golpearme donde más me duele, mis coches. Tanto que no sé cuánto dinero desperdició en abogados. Lo que yo gasté lo veo más como una inversión para proteger mis coches. Durante estos 2 meses, antes de que el juez dictara sentencia y termináramos con esto, mi ex me buscó. Vino un día a mi casa y me pidió hablar. Yo no quería hacerlo sin los abogados, pero ella lloraba y me decía que le diera una oportunidad, que se dio cuenta de su error. En realidad se dio cuenta de otra cosa, pero déjame terminar esto y luego te cuento. Mencionó lo estúpida que fue al defender a su padre, que siempre ha sido muy malo con ella, más sobre eso después, y que fue una tonta al pedir el divorcio. Que quería otra oportunidad para decirme cuánto me amaba y compensarme por lo sucedido. Llega extremadamente tarde. Todo esto debería haber sido lo que dijo el día que llamé a la policía por su padre. Créeme que volví a preguntarle sobre el código, que ya está cambiado, no se preocupen. Lo debo mencionar porque siempre hacen las mismas preguntas. Eso se hizo el día del robo. Disculpen si no lo mencioné, no puedo mencionar todo y pensé que era una de esas cosas obvias. La respuesta fue que no, que ella no fue. No sé si está mintiendo o no, no lo pude saber mirándola. La realidad es que me importa poco, aunque sé que a ustedes sí, porque es de lo que más comentan. Lo siento, sé que querían saberlo. El cambio repentino de mi exesposa no se debe a que se diera cuenta de su amor por mí. Es porque el prenupcial cortaba cualquier intento de pensión conyugal. Sumado a que su hermana la echó de su casa, estaba en modo desesperado. Es una pésima razón para seguir casado con alguien. Si una persona defiende a sus padres, particularmente cuando hacen algo malo,
como robar miles de dólares, no se queden casados. Es mi consejo. Es obvio, pero viendo algunos comentarios que me atacaron porque dicen que amo más mis coches que a mi esposa, es necesario. Hay gente que simplemente no puede entender que las personas tienen hobbies. El mío son los coches, para otras personas es correr, para otras son los deportes o ver series de TV. Nunca fueron los coches la razón del divorcio, nunca puse los coches por encima de mi esposa. Igual no sé por qué pierdo el tiempo explicándoles esto a estas personas, algunos escriben como si no estuvieran muy bien de la cabeza. Hablé con la hermana. Las razones por las que la echaron de la casa fueron porque, hasta una semana antes de venir a la puerta de mi casa, ella seguía defendiendo a su padre. Su hermana, y más que nada su esposo, se cansaron y le pidieron que se fuera. Luego vino lo que ya les conté. Después de eso, la sentencia de divorcio. La otra cosa que quería contarles era cómo mi esposa tuvo una adolescencia mala con su padre. No tanto de abuso, pero sí similar a las situaciones que ya conté en mis publicaciones. Su hermana explicó que ella siempre se había defendido de su padre, como la anécdota que mencioné en algún lado, pero en los últimos meses había cambiado. De hecho, antes del robo. No sé, no lo había notado. Tampoco estábamos pasando mucho tiempo con su padre, yo lo evitaba como la peste. Si tuvo un cambio con su padre, no lo noté porque no vi sus interacciones. Ella lo veía, pero mayoritariamente sin mí. Ya sabes, no quieres escucharlo, por enésima vez, como el universo le debe algo. No sé las razones de por qué ella comenzó a comportarse un poco felpuda con su padre, creo que ese es el término que utilizan aquí, pero explica por qué pasó de defenderme a ponerse de su lado. Creo que hay una diferencia entre decirle, te huelen los pies y estar de acuerdo en que tu padre vaya a prisión, lo entiendo. Es muy difícil estar en la cabeza de otra persona, y no sé cuál ha sido su proceso de pensamiento en todo esto. Su hermana lo ha tomado mejor, y nunca me ha dicho que lo que hice estuvo mal. Tampoco que estuvo bien, y lo entiendo porque es su padre y ningún hijo debería ver a su padre yendo a prisión, pero nunca me culpó a mí. Eso es un comportamiento más racional. Mientras la hermana ponía en su lugar a su padre, al igual que mi exesposa, a la hora de la verdad, con todos esos crímenes de por medio, las respuestas fueron muy diferentes. Por último, y para cerrar esta actualización y mis publicaciones, mi suegro fue golpeado en prisión. Tuvo una discusión durante la comida, y ya sabes cómo le gusta hablar y quejarse de todo. Solo que ahí dentro hay personas que ya están encerradas y no pierden nada por golpearlo. Eso es todo. Edición, mira, no sé nada de mi esposa desde hace casi 2 años. No tengo nada con lo que hacer una actualización. Mi actualización es esta, he estado viviendo una vida normal sin tener que publicar aquí.